Jóvenes, buenas noches a todos ustedes. Les habla el ingeniero Quilla. Vamos a continuar con el avance de la materia de SIL 210. Estamos viendo el método de diseño directo aplicado al análisis y diseño de losas que trabajan en dos direcciones. Y bueno, pues continuemos. Antes de exponer el tema que tengo preparado para hoy día, voy a hacer algunas aclaraciones respecto a este método. Para un determinado entrepiso, supónganse tener este entrepiso,
con columnas, supónganse una columna acá, otra columnita acá. Continuando, otra columnita acá. Bien. Bien, según este método simplificado, dividimos el entrepiso. En este caso, este entrepiso, en cuanto a las columnas se refiere, presenta 1, 2, 3, 4 filas de columnas horizontales y 1, 2, 3, 4, 5 filas de columnas en posición vertical. Bien, para la determinación de los momentos flectores positivos y negativos, lo que hace este método es dividir el entrepiso en franjas. Divide en franjas. En principio, agarramos franjas horizontales, franjas en la dirección del eje X. Y para esas franjas tenemos que determinar los momentos flectores positivos y negativos, con los cuales al final hacemos el diseño de las armaduras. Luego, también tenemos que dividir el entrepiso en franjas verticales, Y para esas franjas verticales también tenemos que hallar los momentos flectores positivos y negativos, con los cuales al final se hace el diseño de las armaduras. Por lo tanto, un entrepiso constituido por placas que trabajan en dos direcciones ha de llevar barras de acero en posición horizontal y barras de acero en el sentido transversal. O sea, ha de ser una placa con armadura en dos direcciones, ya que obviamente se supone que las placas que componen este entrepiso son placas que trabajan en dos direcciones. Entonces, supóngase que estoy empezando a trabajar agarrando franjas horizontales. Entonces, pues ahí va una franja y ahí va la otra franja. Esa es mi primera franja. Voy a achurar la franja. Bien, entonces las luces que debo tomar en cuenta, las luces de los diferentes tramos de eje a eje, los identifico con L sub 1. L sub 1, L sub 1 prima, L sub 1 segunda y así sucesivamente. Ya, L sub 1 en la dirección de los tramos de la franja que voy a analizar y diseñar sus armaduras. En el sentido transversal, las luces de los tramos los identificamos con L2.
L sub 2, acá puede ser L sub 2 prima, L sub 2 segunda y así sucesivamente. De manera tal que el ancho de la franja en análisis deberá ser igual a L sub 2. Pero si L sub 2 difiere de L sub 2 prima, hay una diferencia, y recuerdan que esa diferencia no tiene que ser más del 20%, entonces el ancho de franja se toma igual al promedio entre L sub 2 y L sub 2 prima. Pero si L sub 2 y L sub 2 prima tienen el mismo valor, entonces pues el ancho de franja es igual a L2. Entonces, pues, para esta franja que agarra 1, 2, 3, 4, 5 columnas, inmediatamente determino los momentos positivos y negativos para esa franja. Acá tengo una columna, 1, 2, 3, 4 y 5. Para esa franja de ancho igual a L sub 2, determinamos el diagrama de momentos. 1, 2, 3, 4, 5, son 4 tramos los que tengo. Entonces, ¿cómo determinamos el diagrama de momentos flectores? Según el método simplificado, empiezo determinando los momentos estáticos totales para cada tramo, asumiendo que cada tramo se encuentra simplemente apoyado. O sea, para cada tramo voy a encontrar el momento estático total. Este momento estático total que debo calcular para cada tramo. Ahora, si todos los tramos tuviesen la misma luz, entonces basta por calcular para uno de ellos. Pero generalmente difiere las luces no son las mismas. Pero ojo, vuelvo a repetir, las luces no tienen que variar en más del 20%. Entonces, para cada luz encuentro su momento estático total. Recordarán que el momento estático total es igual a un Q sub a la carga, Q sub U' por L sub 1 al cuadrado dividido entre 8. Q por L cuadrado sobre 8. Donde el Q sub U', recordarán ustedes, es igual a la carga superficial última multiplicado por L2, por el ancho de la franja. Y finalmente, el momento estático total es igual, reemplazando aquí, voy a tener Q sub U por L sub 2 por L sub 2, ya eso es Q sub U', multiplicado por L sub 1 al cuadrado. L sub 1 teóricamente es las luces de los tramos de la franja que estoy analizando. Sin embargo, la norma americana dice que no hay que trabajar con L sub 1, que es la distancia entre los ejes de las columnas, sino con L sub n elevado al cuadrado, donde L sub n, recordarán, es la luz libre o la distancia entre las caras internas de las columnas. Por favor, me disculpan un ratito. Hola, ¿sí? ¿Cómo? Ya, yo estoy pasando clases, que te abran, por favor. Ya. Bien, jóvenes. Una vez determinados los momentos estáticos totales para todos los tramos, ya estoy en condiciones de encontrar el diagrama de momentos flectores,
para la franja que estoy analizando. Bueno, el diagrama de momentos flectores ha de ser aproximadamente de este tipo. Momentos negativos, positivos, donde debemos distinguir, por un lado, los tramos internos. Aquí tengo un tramo interno, otro tramo interno, y en los extremos están los tramos denominados tramos extremos. Entonces, para encontrar, por decir, el momento máximo negativo externo del tramo externo, pues simplemente ha de ser el producto de un coeficiente, llamémosle K sub 1, por M sub 0. Obviamente, el M sub 0 de este tramo. Para encontrar el momento máximo positivo, ha de ser el producto de un coeficiente K sub 2 multiplicado por M sub 0. Para calcular el momento máximo negativo del tramo externo, pero en la parte interna, ha de ser el producto de otro coeficiente, llamémosle K sub 3 por M sub 0. Para los tramos internos, ¿no? El momento máximo positivo es igual a un coeficiente. Ese coeficiente vale 0,35. 0,35 de M sub 0. Y el momento máximo positivo es igual a un coeficiente por M sub 0. En este caso, ese coeficiente vale 0,65 de M sub 0. De esa manera se determinan las magnitudes de los momentos máximos positivos y negativos para los tramos internos. Ahora, los coeficientes K sub 1, K sub 2, K sub 3, recordarán ustedes que se obtiene de una tabla. Y esos coeficientes están en función del tipo de entrepiso que yo estoy analizando. Puede ser una placa sin viga de borde, una placa con viga de borde, un entrepiso con vigas al interior y al exterior. En fin, hay varios casos y de la tabla tengo que obtener esos coeficientes. Bien, una vez obtenido el diagrama de momentos flectores para la franja, voy a volver para atrás, para la franja que es igual a L sub 2, ¿ya? Antes de ello, algún pequeño paréntesis. Luego tengo que analizar para la siguiente franja. La siguiente franja vendría acá. Ahí, esta es la otra franja. ¿No? Y luego vendría la otra franja, que en este caso ya es una franja de borde. Una franja de borde. Y al otro extremo, otra franja de borde. Bien, las franjas que van al interior del entrepiso tienen un ancho igual a L sub 2. Tienen un ancho igual a L sub 2. Pues bien, para esta franja horizontal, ya acabo de explicar, aunque esto ya lo hemos visto en la clase anterior, lo estoy volviendo a repasar, ya aquí, habiendo calculado los momentos estáticos totales, utilizando unos coeficientes que se obtienen de las tablas, se obtiene el diagrama de momentos flectores. Este diagrama de momentos flectores es para todo este ancho de franja. Es para todo ese ancho de franja. Ahora, si agarro solamente este ancho de franja, agarramos solamente ese ancho de franja,
Aquí va una columna, aquí va la otra columna. Ahí está el ancho de franja, cuyo ancho es L sub 2. L sub 2. Entonces, para este ancho de franja, hemos hallado el diagrama de momentos flectores. Ahora, si nosotros hiciésemos un análisis utilizando el método de elementos finitos, ¿no?, para determinar los momentos flectores, observaremos que para una línea que esté sobre las columnas, observaremos que el diagrama de momentos flectores aproximadamente viene así. Y el diagrama de momentos flectores, correspondiente a esta línea que está a un costado de la fila de columnas, pero que está dentro del ancho de franja, observaremos que el diagrama de momentos flectores ha de ser de este tipo. Ha de ser de este tipo. Lo mismo al otro extremo, si dibujo el diagrama de momentos flectores para una línea que está a un lado del eje de las columnas, pero que está dentro del ancho de franja, el diagrama de momentos flectores ha de ser aproximadamente de este tipo. Bien, como podemos ver, para aquella línea que está sobre las columnas, los momentos flectores máximos, comparado con el diagrama de momentos flectores para una línea que está a un costado de las columnas, se observa que las magnitudes de los momentos es menor a aquella línea que pasa por el baricentro de las columnas. Y obviamente, a mayor momento flector, mayor tiene que ser la armadura. Entonces, para tomar en cuenta de que en el sentido transversal los momentos van disminuyendo tanto hacia arriba como hacia abajo. Los momentos a partir del centro de las columnas, los momentos positivos y negativos van disminuyendo. Entonces, no es lo mismo la armadura para esta línea que está a un costado que para la línea que pasa por el centro de las columnas. Ahí necesito más armadura. Pues bien, el método simplificado procede de la siguiente manera. Si este es mi ancho de franja, esta es la línea central, donde están las columnas. Aquí tengo una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas. Bueno, resulta que el ancho de franja, cuyo ancho vale L2, distribuye
los momentos positivos y negativos, distribuye los momentos positivos y negativos, estos de acá, distribuye estos momentos positivos y negativos, ¿ya?, dentro de la misma franja de ancho L2, habilita una franja que agarra a las columnas, Y en los extremos del ancho de franja L2, en los extremos quedan dos franjas laterales. Resulta que el momento flector en estas franjas laterales, los momentos flectores positivos y negativos, en magnitud son menores a los momentos flectores que están en la franja del centro, o sea, en la franja denominada franja de columnas. Entonces, como yo ya tengo el diagrama de momentos flectores para toda la franja de ancho L2, como yo ya tengo el diagrama de momentos flectores, repito, para todo el ancho de franja L2, aquí está. Entonces, supónganse que este momento máximo negativo vale, por decir, 10 toneladas metro. 10 toneladas metro, este momento máximo. Pues bien, ese momento que vale 10 toneladas metro, ¿ya? 10 toneladas metro, utilizando unas tablas, determino qué porcentaje de ese momento queda en la franja de columnas y qué porcentaje queda para las franjas laterales, que la norma americana le llama franjas centrales. ¿Ya? Y para ello utilizamos unas tablas donde ahí nuevamente se obtienen unos coeficientes mediante los cuales distribuimos los momentos calculados en base al momento estático total. Estos momentos lo distribuimos en la franja de columnas y las franjas laterales, ¿no? Por ejemplo, en una parte de las tablas dice, como un pequeño ejemplo de aplicación, si el momento obtenido para toda la franja de ancho L2, repito, si el momento determinado para todo el ancho de franja L2 es 10 toneladas metro, entonces el 70% se queda en la franja central. El 70% se queda en la franja central. En otras palabras, voy a dibujar ahora el diagrama de momentos flectores para la franja de columnas. Ahí está. Dibujo el diagrama de momentos flectores para la franja de columnas. Y voy a tener aproximadamente esto de acá. De manera tal que de este valor de 10 toneladas metro, el 70% se queda en la franja de columnas. ¿Qué significa eso? Que este momento ha de valer 7 toneladas metro. Y el saldo se va a la franja central, a los laterales. Que si yo dibujo el diagrama de momentos flectores, para las franjas laterales, ya, ahí está la línea, dibujo su diagrama de momentos flectores, veremos que el diagrama de momentos flectores viene así aproximadamente. Los momentos flectores en esas franjas que están a los costados de la franja de columnas, los momentos son más pequeños. Y por lo tanto, si del momento total que habíamos calculado
10 toneladas metro. Me dicen que el 70% se queda en la franja de columnas. Entonces, para la franja central queda el remanente, o sea, el 30%, que en este caso es, pues 3 toneladas metro. 3 toneladas metro. Muy bien. Entonces, para la franja de columnas, con este momento, calculo la armadura para el momento máximo negativo. Esa armadura ha de estar distribuida de esta manera, el momento negativo. Lo mismo acá, calculo la armadura para el momento negativo. Y luego, para las franjas laterales, como el momento es más pequeño, también va a haber armadura acá, pero obviamente en menor cantidad. Mayormente, la armadura se concentra en la franja de columnas. ¿Por qué? Porque debido a la presencia de las columnas, esa franja de columnas tiene mayor rigidez que las franjas laterales. Las franjas laterales tienen menor rigidez y por ende a ellas les llega momentos de menor magnitud. Pero aún así, para esos momentos de menor magnitud, tenemos que calcular los momentos la armadura para el momento negativo y la armadura para el momento positivo. La armadura para el momento positivo va en la parte inferior de la placa y para el momento negativo esa armadura va en la parte superior de la placa. Bien, nosotros hemos llegado a el diagrama de momentos flectores para todo el ancho de la franja, para L2. Ahora, esos momentos los vamos a distribuir en las franjas en que ha sido dividida L2. L2 ha sido dividido en 3 zonas. La parte central es la franja de columnas. Ahí es donde mayormente se queda la mayor parte del momento flector. Y luego hay un remanente que se va hacia las franjas laterales o centrales, así le llama la norma americana. Bueno, hecha esa aclaración, inmediatamente continuemos con la descripción de este método. Es más, debo mencionar de que lo que vamos a ver de aquí en adelante, se aplica también cuando usamos el método del pórtico equivalente. Ya les comenté que para el diseño de entrepisos, la norma americana propone 2 métodos. El método de diseño directo, que es un método aproximado, que tiene limitaciones, y el otro método, que es el método del pórtico equivalente. Pues bien, lo que vamos a ver de aquí en adelante se aplica también a el método del pórtico equivalente. O sea, hay similitud entre ambos métodos, solo que el método del pórtico equivalente no tiene limitaciones de ninguna índole. No tiene limitaciones. La diferencia principal entre el método de diseño directo y el método del pórtico equivalente está en la determinación del diagrama de momentos flectores para el ancho de franja, cuyo ancho de franja es igual a L2. ¿Ya? Ahí está la diferencia. En hallar el diagrama de momentos flectores para todo el ancho de franja. Aquí
¿Cómo calculamos este diagrama? Primeramente asumimos que los tramos están simplemente apoyados, calculamos M sub 0. Luego, en base a eso, M sub 0, hallamos los momentos positivos, negativos, multiplicando, utilizando unos coeficientes. En cambio, el método de pórtico equivalente permite obtener estos diagramas utilizando el método de análisis de estructuras denominado método de Cross. Método de Cross. Ya les comenté que en ninguno de los programas analíticos de la carrera de ingeniería civil está el método de Cross. Bueno. Cuando a mí me tocó llevar la materia de hiperestática, pues bien, el ingeniero Armando Rivera, que en ese entonces era el docente de hiperestática, desde el primer día de clases nos enseñó el método de Cross. Ya, durante todo un semestre aprendimos a utilizar el pórtico de Cross para el análisis de estructuras hiperestáticas. Varios rascacielos, edificios en Estados Unidos, construidos allá por el año 1930, ¿ya?, fueron calculados con el método de Cross, ya que allá por el año 1930 pues no había computadoras, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. De ahí que los ingenieros civiles utilizábamos el método de Cross para analizar las estructuras. Y les comento, les repito, varios rascacielos fueron calculados con el método de Cross. Y ese método se aprende en un semestre. Luego, con la aparición de las computadoras, allá por el año 1940, bueno, en Estados Unidos, como vieron que había una herramienta que agilizaba los cálculos, dejaron a un lado el método de Cross y utilizaron hasta la fecha presente el método de las rigideces. Es un método inventado allá por el año 1700 y pico, pero nadie le dio importancia porque eran métodos demasiado laboriosos. Había que hacer miles y miles de operaciones aritméticas. Y bueno, en esos tiempos no había ni máquinas de calcular, así que nadie le dio importancia al método de las rigideces. Ya con la aparición de las computadoras, allá por el año 1940, pues en Estados Unidos principalmente, abandonaron el método de Cross. Allá por el año 1950, abandonaron el método de Cross y agarraron el método de las rigideces, que con la ayuda de un computador, obviamente permite obtener resultados mucho más exactos que el método de Cross. Bueno, a mí me tocó llevar hiperestática ya por el año 1980, llevé hiperestática y me enseñaron el método de Cross. Aprendí bien. Cuando salí ingeniero, se me presentó la oportunidad de calcular una casita de 3 pisos. Lo hice con el método de Cross, calculé vigas, calculé columnas, calculé zapatas con el método de Cross. Les comento que era buenísimo para manejar el método de Cross. Bueno, después también tuve que abandonar y les comento que en nuestra universidad el método de Cross se ha estado enseñando hasta el año 2005. Miren, en Estados Unidos el año 1950 ya abandonaron el método de Cross. En Bolivia, no obstante que
en Bolivia aparecieron las primeras computadoras allá por el año 1985. En 85 ya aparecieron computadoras. Y aún así, en nuestra carrera, hasta el año 2005, se seguía enseñando el método de Cross. Les enseñaban algo que pues en la práctica ya nadie lo utilizaba. Respecto a ese tema, aquí sucede algo raro, algo paradójico, ¿ya? La universidad estamos muy rezagados en el tema de actualización de nuevos métodos, nuevos conocimientos que van apareciendo. Resulta que cuando voy a trabajar a una empresa, obviamente en una empresa de primer nivel, a veces me contratan por poco tiempo, voy allá y aprendo cosas nuevas. Cuando debería ser al contrario, en la universidad es donde deberíamos agarrar las cosas nuevas y luego propagarlas hacia la ciudadanía. Resulta que es al revés. La ciudadanía, las empresas de primer nivel tienen de primera mano los nuevos adelantos tecnológicos que vienen principalmente de Estados Unidos y actualmente están viniendo de China. Y al interior de la universidad, cero actualización. ¿No? Eso es lo que he observado. Bien, jóvenes. Entonces, la diferencia está en llegar a esto. Con el método de diseño directo es calculando el M sub 0. Con el método del pórtico equivalente, para llegar a esto, es con el método de Cross. Y ya le dije, el método de Cross no tiene limitaciones de ninguna índole. En cambio, el método de diseño directo, la verdad que tiene muchas limitaciones. Bueno, yo había sugerido de que, pues, ya que estamos con la norma americana, deberíamos modificar, y tiene que ser ya nomás, los programas analíticos de algunas materias para que en una de ellas podamos ver el método de Cross. Bueno, y de repente, ingeniero, ¿para qué vamos a ver ya un método que nadie lo utiliza? Bueno, la humanidad, la historia de la humanidad realmente es bastante aleatoria y a veces impredecible. ¿Quién sabe a futuro? Puede haber una conflagración bélica donde se destruyan y lo primero que hacen en guerra es destruir los sistemas de agua potable, destruyen los sistemas de distribución eléctrica. Eso es lo primero que hace el enemigo y nos deja sin energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, entonces no hay computadoras. Y resulta que termina la guerra y hay que reconstruir y no hay energía eléctrica. Y para reconstruir, como no hay energía eléctrica, los ingenieros tenemos que volver a utilizar el método de Cross. ¿No? Bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a ver justamente la distribución de esto en la franja central de columnas y en las franjas laterales. Bien, no. El tema titula repartición de los momentos en las franjas de columnas y en las franjas centrales. Bien, ahí estoy mostrando el diagrama de momentos flectores positivos y negativos para la franja de ancho igual a L sub 2.
Para la franja de ancho igual a L sub 2, visto en 3D, ahí está el diagrama de momentos flectores, ¿no? Donde, pues, ahí están las luces de los tramos L1, L1', L1 segunda, qué sé yo, las luces de los tramos. Estas luces no tienen que variar en más del 20% entre ellas. M sub 0 multiplicado por un coeficiente me va a dar la magnitud del momento negativo en el borde exterior del tramo exterior. Luego, otro coeficiente multiplicado por M sub 0 me ha de dar la magnitud del momento máximo positivo. Otra vez, M sub 0 por otro coeficiente me ha de dar la magnitud del momento máximo negativo al interior de la franja. Y así sucesivamente, ¿no? Encontramos esos momentos. Ahora, el ancho de franja L sub 2 lo dividimos en una franja central que agarra a las columnas, la franja de columnas, y luego a los costados quedan lo que se denomina las franjas centrales. Las franjas laterales yo le llamaría, ¿no? Ahora, de este diagrama de momentos flectores, en la franja de columnas se queda generalmente entre el 60 hasta el 100% se suele quedar en la franja de columnas. Y el remanente se va hacia las franjas laterales. Bien, ¿cómo se realiza eso? Bueno, las franjas de columnas y las franjas centrales. Ahí está, voy a mostrar nuevamente. Esa es la franja propiamente dicha, que tiene un ancho L2, la cual la dividimos o la subdividimos en una franja interior llamada franja de columnas y a los costados me quedan las franjas laterales. Resulta que para la franja de columnas tenemos que encontrar el diagrama de momentos flectores y para las franjas laterales también tenemos que encontrar su diagrama de momentos flectores. Y con esos diagramas, agarrando los valores máximos de los momentos, hacemos el diseño de las armaduras. Bien, esa es la franja de columnas, franja central y franja central. Yo le llamaría franja lateral, pero esa es la nomenclatura que trae la norma americana. Posiblemente los americanos no tengan problema de llamarle franja central, sino es el que traduce del inglés al español. Siempre digo, tiene que ser un experto en la sintaxis y el manejo del idioma inglés y tiene que ser otro experto en el manejo del idioma español, ¿no? Porque de lo contrario no ha de realizar una buena traducción del inglés al español. Y así sucede con varios libros traducidos del inglés al español. Pues bien, ahora tengo que definir el ancho correspondiente a la franja de columnas y también el ancho de las franjas centrales. O sea, L sub 2, que es el ancho de franja, se subdivide en otros pequeños anchos de franja. Entonces, voy a tener el ancho de la franja de columnas y en sus extremos, que le estoy llamando A sub 2, ha de ser el ancho de las franjas centrales. Bien, voy a llamar A sub 1 a ambos lados del eje de las columnas de manera tal que el ancho de la franja de columnas es igual a 2 veces A sub 1. ¿Y a qué es igual A sub 1? Pues, según la norma americana, A sub 1 dice es el menor de los siguientes valores. 0,25 de L sub 1 o 0,25 de L sub 2. L sub 2. L sub 1
son las luces de los tramos en la dirección de las franjas. L sub 2 son las luces de los tramos en sentido transversal. Entonces, de estos dos valores, 0,25 de L1 o 0,25 de L2, agarramos el menor valor. Ese es A sub 1. Por lo tanto, una vez definido A sub 1, tendremos que la franja de columnas, el ancho de la franja de columnas es 2 veces A sub 1. Y luego, ¿cuánto valdría el ancho de las franjas laterales? O sea, A sub 2. Para cada una de ellas tenemos lo siguiente. A sub 2 ha de ser igual a L sub 2 menos el ancho de franja de columnas, que es 2 veces A sub 1, dividido entre 2. Eso me da A sub 2 a ambos lados. Bien, una vez definido el ancho de la franja de columnas y de las franjas laterales, pues estamos definiendo los espacios en donde vamos a distribuir las armaduras que vamos a calcular, ya que para la franja de columnas vamos a calcular sus armaduras y esas armaduras tienen que estar dentro de esto que es el ancho de la franja de columnas. Luego vamos a calcular también las armaduras para las franjas laterales. Pues bien, esas armaduras tienen que ir justamente en esas franjas. Bien, por lo tanto, aquí en esta última expresión, el ancho de franja total, sumando A sub 2 con el otro A sub 2, obviamente es 2 veces A sub 2 el ancho de franja de las franjas laterales. Muy bien, ahí estoy mostrando otra vez la franja de columnas, ahí también voy a tener otra franja de columnas, ahí también otra franja de columnas, pero con la diferencia que este último corresponde a una franja de columnas de borde, donde termina la losa o el entrepiso. Y ahí están las franjas centrales. Por lo tanto, las armaduras se distribuyen en estas franjas. Generalmente, la mayor cantidad de armadura se concentra en las franjas de columnas y una menor cantidad de armadura se concentra en las franjas centrales. Es que, como expliqué hace un momento, en las franjas centrales las magnitudes de los momentos son mucho más pequeños que en las franjas de columnas. En la franja de columnas los momentos son de mayor magnitud que en las franjas centrales. Bien, ahí están los anchos correspondientes a cada franja. Y desde luego los valores que había definido de A sub 1, donde dije que A sub 1 es el menor entre 0,25 de L sub 1 o 0,25 de L sub 2. Esto de distribuir el entrepiso en franjas de columnas y franjas centrales, en este momento me hace recuerdo al CIPECAT. El CIPECAT diseña entrepisos, calcula las armaduras y utiliza el método de elementos finitos. Y una vez calculadas las armaduras, las distribuye el CIPECAT, las armaduras, pero de una forma bastante caótica. Entonces, por ahora,
el ingeniero que está utilizando el CIPE tiene que borrar esas armaduras que calculó el CIPE y el ingeniero estructurista tiene que dividir el entrepiso en franjas, también en franja de columnas y en franjas centrales. Eso tiene que hacer también en el CIPECAD, para luego efectuar una distribución de las armaduras que permita fácilmente implementar en obra esas armaduras. Ya que, repito, para aquellos que han visto diseño de losas con el CIPE, recordarán que las armaduras las muestra distribuidas de una forma sinceramente caótica, no hay orden, no hay simetría, y por lo tanto esa distribución no es fácil implementarlo en obra. De ahí que desechamos la armadura que me da el CIPE y tenemos que volver a calcular dividiendo el entrepiso en franjas. ¿Ya? El CIPE le llama la franja en X, estas son franjas en X, y también las franjas en Y. Y para cada franja hay la armadura superior y la armadura inferior, ¿no? En el CIPE hay armadura superior, armadura inferior. La armadura superior es la armadura producida por los momentos negativos y la armadura inferior es la armadura correspondiente a los momentos positivos. Bien, y es bastante laborioso ese trabajo, lleva mucho tiempo distribuir las armaduras en losas. Ojalá a futuro a alguien se le ilumine y dé una solución más práctica a esto del diseño en el CIPECAD, diseño de losas. Bien, las franjas de columnas, al interior, las franjas tienen un ancho que es igual a 2 veces A sub 1. Al exterior, la franja de columnas de borde o al exterior ha de tener un ancho de franja de columnas igual a sub 1 más la mitad del lado de la columna que está próximo a ese borde. Resulta que el CIPE a las dimensiones de las columnas de la sección transversal le llama C sub 1 y C sub 2. En este caso, el ancho de franja es igual a sub 1 más la mitad del lado de la columna que le llama C sub 1 dividido entre 2. Ahí está la nomenclatura que utiliza el CIPE para referirse a las dimensiones de la sección transversal de la columna. Nosotros normalmente le llamamos, a un lado le llamamos B y al otro lado le llamamos H, pero esta es la nomenclatura que utiliza la norma americana. Con respecto a la nomenclatura de la norma americana, yo tengo mis críticas. Realmente es un caos su nomenclatura, no hay coherencia, ¿ya? En determinados temas utiliza un símbolo y en otro tema, pero refiriéndose al mismo fenómeno, utiliza otra simbología. Pues así no funciona la norma europea. En ese sentido, los europeos son más coherentes con su nomenclatura y eso pues simplifica y facilita los cálculos. Bien, para las franjas centrales, ¿no? Es L2 menos 2 veces A sub 1. Esto ya lo vimos en la anterior diapositiva. Bien, ahora también vamos a tener que diseñar ahora para las franjas verticales. También tenemos que diseñar para las franjas verticales y vamos a tener franjas centrales, franjas de borde y franjas de columnas, franjas centrales. En fin, el trabajo es bastante laborioso, esto del diseño de losas o entrepisos de hormigón armado.
Bueno, estoy repitiendo lo que hice para las franjas horizontales. El concepto, el criterio es el mismo para estas franjas. Nuevamente, A sub 1, como dije hace un momento, es el menor entre 0,25 de L sub 1 y 0,25 de L sub 2. Bueno, al interior, el ancho de franja de columna, 2 veces A sub 1. Al exterior es A sub 1 más C sub 2 sobre 2, y así sucesivamente, ¿no? Bien. Entonces, imagínense, si tengo que analizar todas estas franjas, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal, realmente es un trabajo bastante laborioso y lleva bastante tiempo. Bien, ahora sí nos vamos a ir a la distribución de los momentos sobre la franja de columnas. Bien, para momentos negativos en los tramos internos. Para los momentos negativos en los tramos internos. Utilizamos esa tabla. ¿Ya? Utilizamos esa tabla. Bien, ¿qué dice esta tabla? Primeramente, debo calcular el cociente entre L2 y L1. Entre L2 y L1. ¿Qué es L2 y qué es L1? Pues volvemos para atrás. Ahí está. L1 son las luces de los tramos en la dirección de las franjas, en la dirección. Y L2 son las luces en sentido ortogonal a los L1. ¿No? Lo mismo sucedió cuando estuvimos viendo las franjas, pero en el sentido horizontal, ¿no? L sub 1 son las luces de los tramos en la dirección de las franjas. Y L sub 2 son las luces de los tramos perpendicular a las franjas. Entonces, ese detalle no hay que olvidar. Bien, entonces, para distribuir los momentos negativos en los tramos internos, utilizo esta tabla, donde necesito calcular el cociente entre L sub 2 y L sub 1, que puede dar 0,5, 1, 2, y desde luego nunca tiene que dar mayor a 2, porque se supone que mis placas trabajan en dos direcciones, de manera tal que el cociente entre el lado más largo y el lado más corto del panel es menor o igual a 2. Bien, luego necesito calcular alfa F1 por L2 dividido L1. ¿Qué es alfa F1? Algo ya estuve explicando al respecto. Es el coeficiente de rigidez relativo de la viga, si es que el entrepiso tiene viga. Si no tiene viga, obviamente ha de salir 0. Si alfa F1 por L2 sobre L es igual a 0, significa que el entrepiso no lleva vigas. No lleva vigas. Y si es mayor o igual a 1, significa que sí, el entrepiso lleva vigas. Vigas entre las columnas. Vigas de columna en columna, hay vigas. Donde alfa F1 es el coeficiente de rigidez relativo de las vigas con respecto a las losas o las placas. Más adelante vamos a ver cómo se calcula
el alfa F1. Bueno, ¿qué dice esta tabla? Que si alfa F1 por L2 dividir L1 da 0, significa que hablando del momento negativo, de los momentos negativos en los tramos internos, ¿ya? Que se supone que ya lo hemos calculado para el ancho de franja L2, lo hemos calculado, dice que el 75% se queda en la franja de columnas. El 75% se queda en la franja de columnas y el 25% se va a la franja lateral o franja central. Luego, si alfa F1 por L2 dividido L1 es mayor o igual a 1, en ese caso, si la relación L2 sobre L1 es 0,5, entonces me dice que en la franja de columnas, el momento negativo, ya, del momento negativo total que hemos calculado mediante el momento estático total, el 90% se queda en la franja de columnas y el 10% se va a la franja central. Y si L2 sobre L1 es igual a 1, el 75% del momento negativo se queda en la franja de columnas y el 45% se va a la franja central. Y finalmente, si L2 sobre L1 sale 2, entonces en la franja de columnas se queda el 45% del momento negativo. Y el saldo se va a la franja central. Se va a la franja central, ¿no? O sea, volviendo otra vez a este gráfico, ¿no? Aquí están los momentos negativos correspondientes a las franjas internas. Dice 0,65 de M sub 0. Supóngase que, bueno, y M sub 0 se calcula con esta fórmula. Habiendo calculado M sub 0 y multiplicado por 0,65, voy a tener el valor del momento negativo para todo el ancho de franja L2. Ahora, de ese momento calculado, conforme estuvimos viendo la tabla, si alfa F1 por L2 sobre L1 sale 0, entonces de este momento flector, el 75% se queda en la franja de columnas y el saldo, que es 25%, se va a la franja lateral. El 75% se queda en la franja de columnas y el 25% se va a la franja central. Bien, continuemos. Y luego, acá dice que para valores intermedios se puede interpolar, ¿no? Si L2 sobre L1 me da un valor entre 0,5 y 1, entonces puedo interpolar. De igual manera, si alfa F1 sobre por L2 y L1 me da un valor entre 0 y 1, también puedo interpolar. Bueno, ahí estoy mostrando mediante un gráfico, ¿ya? La franja de columnas. La franja de columnas. Y esta tabla es para distribuir los momentos negativos en los tramos internos. Tramo interno, tramo externo. Ahí está el diagrama de momentos en los tramos internos. Por lo tanto, aquí el momento negativo ha de ser el 75% del momento calculado con el momento estático total. De aquí se saca el porcentaje correspondiente
a la franja de columnas y los tramos internos, ¿no? Entonces, aquí el momento último negativo es el producto del momento último negativo multiplicado por uno de estos coeficientes que le estoy llamando C sub i. C sub i, ¿no? Y así sucesivamente, mediante esta tabla, defino qué porcentaje del momento negativo total ha de quedar en la franja de columnas. Ahora, también hay la opción de utilizar estas fórmulas en vez de la tabla. Y si utilizo estas fórmulas para calcular este coeficiente, no necesito interpolar, ya que estas fórmulas me van a dar directamente el valor correcto, ¿no? El valor correcto. Y observen esta formulita. Si alfa F1 por L2 sobre 1 me sale 0, el coeficiente C sub i tiene que valer 75. Y evidentemente, si esto es 0, multiplicado por el resto, se anula y me queda solamente 75. Bien, entonces, en vez de la tabla, también podemos utilizar esa fórmula. Y, ojo, aquí hay una aclarativa que dice que si alfa F1 por L2 sobre L1 es mayor a 1, entonces adoptamos para alfa F1 por L2 sobre L1, adoptamos 1. O sea, si me sale mayor a 1, aquí no voy a colocar ese valor que es mayor a 1. No, debo colocar 1 aquí en la fórmula. Si sale mayor, desechamos ese valor mayor y nos quedamos con el 1 cuando utilizamos esta formulita. Bien, ahí está el momento estático total. ¿Y cómo se obtiene el MUI negativo? ¿No? ¿Se acuerdan que al momento estático total lo multiplicamos por un coeficiente y luego con eso calculamos el momento negativo para todo el ancho de franja L2? Luego, un porcentaje de este momento se queda en la franja de columnas. ¿Qué porcentaje? Dependerá de los datos que tengamos para el uso de esta tabla. Bien, jóvenes, continuando. Ahora, momentos mayorados en franjas de columnas. Para los momentos negativos externos en tramos externos. Lo que expliqué en la anterior diapositiva era para los tramos internos. Ahora, para los tramos externos, utilizo esta tabla. Para los tramos externos. Bien, hay cierta similitud, observen, con la anterior tabla, L2 sobre L1, que puede ser 0,5, 1 o 2, y luego alfa F1 por L2 sobre L1 puede ser 0 o puede ser mayor o igual a 1. Hasta ahí, similar a la anterior tabla. Pero aquí hay un adicional. Hay un coeficiente beta sub t. Hay un coeficiente beta sub t donde este coeficiente toma en cuenta la rigidez a torsión de las vigas y de las losas. Hola, Tuti. Ya, arriba. Eli, el Tuti está afuera, amigo, al patio que se siente. El Tuti está afuera, mandar que abra a alguien y que se entere el patio. Bueno, como les decía, ese coeficiente toma en cuenta la rigidez a torsión de las vigas, porque de alguna manera en los entrepisos,
Los esfuerzos significativos para el diseño son los momentos flectores, los esfuerzos de corte y los momentos torsores. Para aquellos que ya saben manejar el CIPECAD y lo han utilizado, recordarán que es un dolor de cabeza los momentos torsores en las vigas de los entrepisos, ¿no? El CIPE es el que reporta permanentemente errores debido a la magnitud de los momentos torsores. Entonces, los momentos torsores en entrepisos son solicitaciones bastante significativas y que definen el comportamiento y las dimensiones de este tipo de estructuras. Entonces, esta tabla toma en consideración justamente los momentos torsores. Y ojo, aquí esta tabla es para hallar los momentos negativos externos en los tramos externos, o sea, en los bordes del entrepiso. Justamente las vigas de borde son sometidas a momento torsionante. Bien, este coeficiente beta sub t, como veremos a continuación, tiene una formulita aparentemente compleja, pero vamos a ver que es bastante sencillo de evaluar. Bien, ahí nuevamente está la franja de columnas, y vamos a definir para los tramos extremos, no para los tramos internos. Para los tramos extremos, ahí está el diagrama de momentos flectores y necesito saber los momentos máximos positivos y negativos. Pues bien, del momento total que habíamos calculado para el ancho de franja L2, un porcentaje se queda en la franja de columnas y el remanente se va a la franja central. ¿Qué porcentaje? Aquí está. Si alfa F1 por L2, L1 es 0 y beta sub t también es 0, ¿ya? O sea, la viga de borde no tiene rigidez a torsión, entonces observen, el 100% de los momentos se quedan en la franja de columnas. No va nada hacia la franja central, Pero si beta sub t es mayor o igual a 2,5, el 75% se queda en la franja de columnas y el 25% remanente se va a la franja lateral. Lo mismo si alfa F1 por L2 sobre L1 es mayor o igual a 1 y beta sub t es igual a 0, lo cual significa que la viga de borde no tiene rigidez a torsión, entonces el 100% de los momentos se queda en la franja de columnas y nada va a la franja central. Y finalmente, el último caso, cuando beta sub t es mayor o igual a 2,5, ya varía qué porcentaje se queda en la franja de columnas y luego el remanente se va a la franja central. Bien, jóvenes, vamos a continuar la clase siguiente. Esto todavía nos falta. Espero que el jueves hasta el viernes vamos a concluir este tema. Y hasta ahí el primer examen parcial. Bien, jóvenes, entonces ya tengo las 19, 8 menos cuarto. Bien, jóvenes, entonces continuamos el día jueves. Y hasta el día viernes vamos a concluir este